Y es que parece que nos enfocamos mucho en las distintas discapacidades, por ejemplo, en la motriz, pero ciertamente habría que entender que esa es solo una de las muchísimas con las que viven las personas. Entonces, pensar nada más en términos de que porque ponemos una rampa en un edificio, ya con eso estamos cumpliendo, no. Con los elevadores que no sirven. Entre muchas otras cosas. Exactamente, ¿no? Y bueno, pensando en el 19 también, o sea, yo pienso, por ejemplo, en cómo la medicina y este desarrollo pues va a ir de la mano, ¿no? La educación, por ejemplo. Actualmente las niñas y los niños con diversas discapacidades se enfrentan, por ejemplo, a no tener los suficientes materiales en braille o a que sus compañeras, sus profesores no hablan o no manejan la lengua de señas mexicanas cuando es una de las lenguas oficiales en México. Todas y todos deberíamos hablarlo, ¿no? Así como hay empeños por las lenguas indígenas, también debería haber empeños por el uso de LSM. Y en ese sentido, pienso que, pues bueno, si bien la medicina fue muy importante para desarrollar, por ejemplo, medidas de prevención para la ceguera en México durante el 19, pues también la medicina interfirió en el tema de la, pues de la oralidad, porque se pensaba que los sordomudos, como se les llamaba en ese tiempo, debían aspirar a la oralidad. Y entonces la Escuela Nacional de Sordomudos, que empezó con un manejo de la lengua de señas o la mímica, deja de lado esto para enfocarse en hacer que las personas hablaran. Nuevamente nos olvidamos de las barreras y no, que las personas se adapten. O que también empezaran también a leer los labios de las personas, en lugar de que nosotros, quienes no teníamos esa discapacidad, aprendiéramos la lengua de señas mexicana. Exactamente. Sí, y bueno, a mí me gustó mucho cómo empezó Tamara, porque inicia partiendo de lo importante de que es decir personas con discapacidad y que la discapacidad no define a las personas, ¿no? Cosa que antes no sucedía, y también yo voy a traer un ejemplo histórico de la Escuela Especial Carrillo. En 1932 se funda, y al final la perspectiva que tienen de estas personas son que están enfermas, y también dan adjetivos que creo que no puedo decir en la tele para definirlas, incluso para dividir en qué estado de discapacidad están. Hay groserías con las que definen a estas personas, y me parece también muy fuerte que muchas de estas connotaciones las sigamos arrastrando hasta nuestros días, ¿no? Sí. Y incluso yo estaba pensando ahora que venía, estaba escribiendo un texto y me lo estaban corrigiendo, y me decían, ¿dónde te quedaste? Te dicen, ¿dónde te quedaste cojo, no? O adjetivos como mocho. Entonces es cuando empiezas a ver cómo incluso nosotras desde nuestra visión ya también hay una visión peyorativa a estas personas, como si ellos no estuvieran solamente existiendo y ya estuvieran en una condición aún peor que nosotras, ¿no? También pienso ahora que en los comentarios en los Paralímpicos que decían, si ellos pueden, tú también. Eso también es sumamente capacitista, ¿no? O que digan, bueno, si tú pudiste, tu situación está peor que la mía, o yo debería de valorar tal. Son comentarios que muchas veces hacemos desde, pues desde nuestra buena intención, ¿no? Pero en realidad no lo son. Entonces hay que pensar cómo también nos relacionamos con estas personas y cómo vamos a cambiar a tener una postura activa, pero también reconociendo que hay otras maneras de vivir y existir en el mundo. Quisiera pensar también en cómo han cambiado actualmente las conversaciones, y podemos también contemplar que las distintas pues algunos padecimientos o enfermedades mentales podrían ser también una condición discapacitante y que hasta ahora se está nombrando. Sí, ahora hablamos, por ejemplo, de discapacidades psicosociales, ¿no? O de discapacidad psicosocial, que es un término muy amplio que se sigue debatiendo un poco, pero bueno, yo pienso también históricamente, ¿no? Que desde el siglo XVI existe un hospital de tipo psiquiátrico, no se llamaba así en ese momento, en la Ciudad de México, y que bueno, esto va a ir evolucionando, ¿no? De hecho fue del siglo XX el Hospital de la Castañeda, que se funda en 1900, bueno, se funda en el Porfiriato, va a tener unas malas praxis durante ese momento, pero a lo largo del siglo XX se van a ir haciendo diversas reformas para mejorar las condiciones de atención y de dignificar la situación de las y los pacientes, y va a ser la doctora Matilde Rodríguez Carbó que ella fue la primera médico psiquiatra en México, quien inaugura el pabellón infantil. Entonces también vamos a ver que en el 20
actualmente incluso existen estas miradas hacia las infancias con discapacidad que también se van pues a ver atravesadas, ¿no?, por todas estas dificultades. Sí, claro, ahora que hablamos ya desde un panorama incluso internacional, en el 92 es cuando la Organización Nacional de las Naciones Unidas, disculpen, empieza ya a tener un día internacional para las personas con discapacidad, ¿no? Aquí en México es entre el 88, en el 94 empieza el DIF a empujar estas iniciativas, ¿no? Pero a mí me gustaría rescatar un caso bien interesante, y es que el joven Ricardo A. era, bueno, un joven con Asperger que en 2007 le es diagnosticado. Al año siguiente empieza un juicio por una condición de interdicción. Pero él no estaba, bueno, esta idea de la ley, ¿no?, de que no se puede, una persona con discapacidad no puede decidir por sí misma a sí mismo. Okay. Esa es la interdicción. Y entonces, qué bueno que nos lo explicó. Sí, ¿no? Y el joven, junto con su familia, entran en una cuestión de ¿por qué no? Entonces, en 2011, junto con la Confederación Mexicana de Organizaciones a favor de la persona con discapacidad intelectual, empiezan un litigio tremendo, que primeramente se va con un amparo al artículo 23 del Código Civil del entonces Distrito Federal, y llega a tales instancias que llega a la Suprema Corte y que se tiene que ir a la Convención. O sea, pensemos en estos muchos instrumentos para hacer valer la ley, y él se une con esta confederación, se une con más personas de la comunidad disca, y al final del día lo que se llega a la conclusión es que no existen mecanismos legales lo suficientemente acondicionados para estas jurisdicciones, y se toma una decisión intermedia. Entonces eso nos hace pensar como que hace falta un montón todavía. Sí, o cuando se toman medidas afirmativas, por ejemplo, o sea, que se tratan de hacer acciones desde gobierno como para compensar esta situación de desventaja, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en las y los trabajadores ciegos en el metro que tienen sus establecimientos y que hace poco se manifestaron porque, pues, habían abierto, digamos, el mercado, ¿no? Entonces, ahora tienen más difícil la competencia, ¿no? Sí, y justo me gusta como esos ejemplos de cómo se organizan las personas discas, porque me parece también que no hay que quitarles agencia. Justo ellos tienen como esa capacidad de poder estar decidiendo. Claro. Hay ejemplos históricos, y no es que las instituciones o el Estado, que debería no haya hecho nada, pero al final también estamos viendo que ellos son los que están teniendo agencia en esta lucha por tener espacios más accesibles o responder a su propia realidad y necesidades. Y me parece que ahorita hay ejemplos que sobran de cómo ellos están organizándose y también encabezando las instituciones o movimientos que justo podrán cambiar esta posición o esta visión que luego tenemos hacia ellos. Sí, y hablamos desde acá nosotras, pero sí, es importante escucharles a ellas. Claro, sí. El día de hoy nosotras estamos planteando y abriendo el tema de personas con discapacidad, pero lo importante sería que en estas sillas también estén personas con discapacidad nombrándose, hablando desde las experiencias y apuntalando sobre todo hacia dónde tendrían que seguir los pasos, es decir, qué acciones se necesitan para crear una sociedad más justa, más incluyente, y en donde todos los derechos fueran respetados como para todas las personas, los derechos sexuales, reproductivos, trabajo digno, salud, en fin, todos tendrían que estar presentes. ¿Cómo se despiden en 30 segundos? Bueno, yo me despido invitándoles a leer Lectura Fácil de Cristina Morales, que es un libro muy interesante en el que podemos saber sobre esta técnica de la lectura fácil, pero también es una lectura muy importante que critica el capacitismo actualmente. Yo me quedaría tan solo con pensar en qué se está haciendo y vigilar, porque muchas empresas dicen, bueno, yo voy a contratar gente de la comunidad disca y no están adecuadas y no dan el derecho pleno al trabajo y no ayudan a la vida plena. Y también pensemos en la movilidad, pensemos en nuestros espacios públicos, sobre todo los espacios públicos. Sí, yo me quedaría con la autocrítica, justo con esta perspectiva capacitista que muchas veces tenemos. Incluso diríamos que nos sentiríamos culpables de aceptar que hemos tenido este tipo de actitudes, pero socialmente pues es lo que nos han enseñado, y para romperlo con ello primero tendremos que cuestionar nuestras propias prácticas y partir de ahí para también apoyarlos y reconocer su agencia. Bueno, pues así nos estamos despidiendo en Para No Olvidar. No nos alcanzan todas las letras del abecedario para despedirnos así, pero hasta la próxima.